En Juliaca se han enterrado a 17 personas. Todas ellas, según la Fiscalía, han fallecido por producto de bala. Todos los muertos, los asesinados, son producto de un balazo. Las imágenes de la ciudad y de la población han sido absolutamente impresionantes. En este contexto, Saraí, ¿qué piensas en relación a la situación que se vive en regiones respecto a que se siga encendiendo el país y no encontramos cómo acotar este nivel de violencia? Sí, bueno, lo primero que tenemos que pensar es que en el Perú, históricamente, los periodos de democracia y de paz han sido cortos, han sido excepcionales. La mayor parte de nuestra historia ha sido como lo que vemos ahora. Y precisamente por qué se nos hace tan valioso preservar la democracia y la paz. Pero también porque seguimos atrapados en líderes que escogen la violencia, la represión antes que hablar. Nosotros hemos dicho cuando se fue Castillo que el nuevo gabinete iba a estar más preparado, que iba a estar a la altura de las circunstancias de un país que vive una crisis ya de bastante tiempo. Sin embargo, han optado por una estrategia que en los últimos 20 años ha fracasado. La estrategia de la represión, de cerrar puentes de diálogo, ha fracasado en el Perú. Siempre, específicamente en los conflictos socioambientales, vemos una correlación. Mientras más radical es la posición del Estado, mientras más manda violencia y más cierra los puentes de diálogo, la respuesta siempre es más violenta. Siempre es más heridos, más muertes, pero además que el conflicto se expande, que las comunidades, que las ciudades, que los pueblos aledaños se unen, que el malestar, muchas veces por otros problemas, se hace común y agranda el conflicto. Entonces, si solamente somos fríos y nos centramos en los datos concretos, es una estrategia pésima. Y podemos pensar, por ejemplo, en el caso de Bagua en el 2008, en el caso de Santana, en Puno mismo, donde la misma estrategia, donde dar estados de sitio, donde reprimir y sobre todo donde no dialogar, genera mucho más muertes, pero sobre todo agranda el problema. Entonces, creo que una de las cosas para pensar y para lamentar es que esta estrategia además ha generado algo impensable, que es la mayor movilización rural, indígena, campesina en el país en los últimos 20 años. De acuerdo. Hay viceministros que están intentando llegar, haciendo un esfuerzo de diálogo a la región Puno, por ejemplo, pero cuando llegan no encuentran, primero, interlocutores válidos, pero tampoco encuentran demasiado ánimo ya de la población de sentarse a conversar. Y entonces me intento poner en los zapatos del gobierno y digo, ¿con quién dialogo si nadie quiere hablar conmigo? Bueno, es que es muy difícil y hay muy poca legitimidad en unos ministros que por más preparados que estén optan por ir a dialogar después de que hay 30, 40, 50 muertos, ¿no? Es muy difícil y poco creíble. Es muy difícil además querer dialogar con ministros que dan un mensaje a la nación donde empiezan generalizando, donde empiezan a describir a los manifestantes como terroristas, como vándalos. Puede ser, y definitivamente hay muchas personas oportunistas y violentistas que tienen intereses particulares, pero es innegable que hay un malestar en la población y que hay demandas legítimas. Correcto. Estas se desconocen, cuando se queman estos puentes es mucho más difícil claro, luego hablar. Y el último punto que quería decir es que hubo una tregua en diciembre que podría haber sido una gran oportunidad para que el Estado replantee su estrategia. Buen punto. Esto no ocurrió. De acuerdo. Saraí, te llevo a otros terrenos. Escuché, creo que fue el día de ayer, a la congresista Tudela, que representa un sector conservador de la derecha en el Congreso, señalar que el Estado de Derecho no podía abdicar frente a las pretensiones de la izquierda de tomar el poder. En su lectura, ¿estamos ante un escenario como ese? ¿Aquí hay una izquierda violentista que intenta tomar el poder? Bueno, es paradójico, ¿no? Porque el mismo grupo a veces describe a la izquierda como tremendamente débil y en otras ocasiones es capaz de organizar movilizaciones masivas. Nuevamente estamos en un intento de
la capacidad de las personas en las regiones de expresar su malestar, de tener activismo político. Siempre hay intereses particularistas, siempre hay gente oportunista. Sin duda. Desde luego que sí, para ambos lados, pero no podemos negar que hay demandas legítimas. Pero incluso asumiendo que ese fuera el caso y asumiendo que el país pudiera estar a merced de asusadores o de grupos radicales, la mejor estrategia para que un Estado prevenga eso, prevenga que una población sea asusada, es el diálogo desde el inicio. Entonces, aún con esas premisas, nunca se puede abandonar la idea de la paz y el diálogo. El Estado de Derecho no se puede sostener con balas. La democracia no puede sostenerse sobre muertos. Nada tiene que ver esto con las reglas de juego. Y de paso, el Congreso mismo viola el Estado de Derecho cuando quiere tener injerencia sobre otras instituciones estatales. Entonces, no están haciendo lo que predican. Sara, hay una pregunta más de fondo. ¿Por qué aún, viviendo en democracia, con sus debilidades y fortalezas, nuestra democracia precaria, ¿no es cierto?, pero aún viviendo en ella, y luego de haber vivido el dolorosísimo proceso que fue el conflicto armado interno que vivió nuestro país, aún hay gente que enarbola la narrativa de bala con los vándalos, bala a los terroristas, ¿no es cierto? Más importante que una vida es liberar un aeropuerto. Entonces mantienen una narrativa en este sentido. Yo quería preguntarte, ¿por qué no hemos conseguido darle valor a la vida en democracia por encima de cualquier otra consideración? Porque no tenemos líderes que nos enseñen el camino. Porque no tenemos personas que nos enseñen, que tengan programas políticos que nos digan de esta forma se vería el Perú. De esta forma se ve cómo es trabajar por un objetivo en común. Aún cuando resolvamos este problema, aún cuando cesen las muertes, las grandes heridas que se está promoviendo tanto desde el Ejecutivo y el Legislativo, pero también de varios políticos que no se conmueven con las muertes, es que cada vez más tenemos mucha más división, ¿no? Por un lado, gente que no le importan las muertes, pero por el otro lado, gente que también busca aprovecharse de esas muertes. Sin duda. ¿No? Todos nosotros podemos tener amigos muy cercanos, familiares, que piensan radicalmente distinto de nosotros. Y esta grieta, esta herida, es un legado que nos está dejando y que va a ser cada vez más difícil para los futuros proyectos políticos unirnos. Para mí, esta es la consecuencia más dolorosa y el reto más grande que va a tener la democracia post-crisis. Correcto. Tenemos políticos de ambos lados, de derecha y de izquierda, que siguen echando más sal a la herida, que contribuyen a esta división y a este odio contra el otro, ¿no? A este odio contra las otras personas que piensan distinto. Está bien tener diversas posiciones, está bien no coincidir en una visión política, claro, pero cuando esas diferencias se transforman o se usa el poder político para pasar por encima, entonces seguimos sembrando una división, una herida entre peruanos. Yo sé que no me queda mucho tiempo, pero antes de dejarte, quería aprovechar los últimos segundos para decir de que pues frente a este escenario que has descrito muy bien, que frente a políticos que no son capaces de representar a nadie, me gustaría hacer un llamado para que el resto de la sociedad civil, ¿no? Frente a esta carencia de líderes, para que el resto de la sociedad civil, profesores, intelectuales, artistas, pequeños empresarios, pues tomen la posta, para que puedan tener voz, para que contrasten estos mensajes de odio de ambos lados con ideas de integración y de paz. A ningún peruano le tiene que costar la vida presentar demandas. A ningún peruano le tiene que costar la vida decir yo quiero esto para mi familia. Pues invito a más gente a que pueda participar, que pueda expresarse para desescalar el nivel de conflicto actual.